corta, en realidad mucho de esto en el examen, así que vamos a empezar. El día de hoy toca el tema de alimentos transgénicos. Entonces, como tenemos aquí, podemos ver la definición de qué sería un alimento transgénico. Como lo podemos ver, transgénico o genéticamente modificado significan prácticamente lo mismo. Entonces, este va a ser un alimento que lo vamos a obtener ya sea de vegetales, animales o microorganismos, ¿ya? No se olviden de esos tres. O sea, puede ser cualquiera de los tres. A los que se le introduce o se modifica su material genético, ¿ya? O sea, se les va a introducir material genético de otro alimento con las características que nosotros queremos. O sea, vamos a obtener los genes que queremos. Por ejemplo, si es que tenemos una planta que no sobrevive muy bien al frío, sino que solo sobrevive con el calor, podemos obtener genes de otra planta o un animal o un microorganismo que sí tenga una buena resistencia al frío. Entonces, lo que hacemos es introducir este material genético para obtener ciertas características que no teníamos. Entonces, esto, como ustedes pueden ver, se puede dar bueno, a nivel de la naturaleza, de una forma sin alteraciones, ¿verdad? O sea, sin alteraciones por medio por ejemplo, del ser humano, en la cual encontramos un mejoramiento por selección natural. Como ejemplo de este tipo de alimentos transgénicos tenemos o de mejoramiento, tenemos al repollo, por ejemplo, que se originó, como dice ahí, en los 500 años antes de Cristo, que como pueden ver con los años ha ido evolucionando, por ejemplo, a una col verde ya unos 400 años después. Luego, ya en 1700, que está ya más cercano a nosotros, este repollo también dio origen a la pucela y a la coliflor, y la coliflor vemos que da origen al brócoli. Entonces, como podemos ver, es algo que por selección natural se va a ir dando. Entonces, como dice ahí, todo empieza a partir de un mismo producto y la naturaleza, en algunos casos ayuda por parte del ser humano, puede ir seleccionando como dice ahí, las cepas más sabrosas, por ejemplo, el brócoli, ¿verdad? De la coliflor, y aquellas que sean comestibles. Entonces tenemos un ejemplo también en cuanto a lo que es el mejoramiento por cruzamiento. En realidad tenemos dos. Entonces, esta que vemos aquí, que es de la col, todo esto aquí, es el ejemplo del mejoramiento natural, ¿ya? Ahí tenemos que el que dio origen a cada una de estas plantas es la col silvestre, que sería... ¿Me puedes bajar un poco? Ya, tenemos entonces a la coliflor verde, a la col verde, al brócoli, ¿verdad? Entonces, todos ellos provienen de una col silvestre. Y luego tenemos el mejoramiento por cruzamiento. En este caso tenemos dos ejemplos. Tenemos al trigo y a la fresa, ¿ya? Entonces, por cruzamiento tenemos que, ya en este caso sí hay pura manipulación del ser humano, en la cual, por ejemplo, tenemos que la fresa chilena es un fruto grande, es esta de aquí, pero no es muy rica. Está aquí. Y también se pueden ver, el color es casi blanco, entonces no tiene o sea, no se ve muy apetitoso. En cambio, la fresa de Virginia, que tenemos aquí, está de Estados Unidos, si pueden ver, es bien rojita, pero es pequeñita. Entonces, lo que se hizo fue cruzar con una manipulación genética y estas dos dieron origen a esta fresa ananá, que es la que todos conocemos. ¿Listo? Y tenemos otro ejemplo que es este de aquí, el del trigo. El trigo Emer, que nos dice que es un trigo grande, como se puede observar aquí en la imagen. Es un trigo más grande en comparación a este de aquí, ¿verdad? Que casi no logramos ver las semillitas. Entonces, lo que nos dice es que ese trigo es más resistente, ¿verdad? Perdón, es poco resistente, y el otro que tenemos que las semillitas son muy pequeñitas, sí es resistente al frío. Entonces lo que se hizo fue agarrar este gen y colocárselo al Emer, ¿verdad? Que es el que no resistía bien el frío. Y obtenemos de ahí el que conocemos todos, el trigo del pan. ¿Listo? Entonces esos son los dos ejemplos de mejoramiento por cruzamiento. Entonces, para la producción de estos alimentos son múltiples las formas y sobre todo tienen que ver con la genética. Vemos que pueden estar involucrados los agrobacteriums, se pueden insertar genes dentro de plásmidos,
también se utiliza la biobalística, que en realidad es como que disparáramos muchas copias de genes dentro del alimento que nosotros queremos obtener, etcétera. Entonces, como dice aquí, miren, células bombardeadas y el ADN con el gen de interés se incorpora dentro de los cromosomas de esto, del alimento al que se lo queremos incorporar, ¿verdad? Luego va a haber una selección y también tenemos otros métodos, como la electroporación, por ejemplo, como dice aquí. Unos pulsos de electricidad van a aumentar la permeabilidad de la membrana de la célula. Entonces esta membrana se abre y por esas aberturas es que se introduce el material genético, por ejemplo. Y también tenemos las microinyecciones, que como podemos ver aquí, nuevamente se hace, pero ya a través de una microscopía, ¿verdad? Se inyecta con una aguja que es guiado por microscopía electrónica. Entonces, esos son algunos de los métodos. Tenemos dos etapas este, en esta producción. Tenemos la primera en la cual se habla de una etapa de transformación genética. Ya, en realidad esto es lo que involucra lo que estamos viendo primero, la bioingeniería genética, la biobalística, eso es lo que hablamos, y luego hay una etapa de selección que también estábamos viendo. O sea, la primera etapa es sobre todo transformación y la segunda es una etapa de selección. ¿Ya? Esto es más que nada teórico, no es necesario que se lo aprendan, pero de repente sí tener el conocimiento que algunos de los métodos de cómo producir esos alimentos son la electroporación, ¿verdad? La biobalística, la microinyección, etc. No, no. Mm, 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 mm. Luego tenemos los beneficios que nos brindan estos alimentos. Bien, al consumidor justamente lo que pueden ayudar es a prevenir enfermedades, mejorar las características, como habíamos dicho, los alimentos a veces no son muy apetitosos, como habíamos visto la fresa, entonces mejora estas características, ya sea a nivel de cómo se ve, ¿verdad? El alimento, el sabor, etc. Y también podemos hacerlo más disponible, ¿verdad? Si es que ese alimento, como les decía, no es resistente al frío, al incorporar este material genético vamos a hacer que sea más disponible, ya que va a durar más o va a resistir más el frío y vamos a tener este alimento en mayor cantidad. Por lo tanto, también va a ser beneficioso para el que produce estos alimentos, ya que estamos mejorando o adaptando estos alimentos a otros ambientes que no podían soportar, por ejemplo, el frío, como les mencionaba, ¿verdad? O a las lluvias o a los insectos. Entonces, va a haber un crecimiento y desarrollo más acelerado, se reducen también los costos porque el productor va a perder menos alimentos, ¿verdad? Esto también incluye que algunos alimentos duren más, por lo mismo que se seleccionan genes que puedan favorecer esto, ¿verdad? Y también les da mayor resistencia a los herbicidas, a las infecciones y a las plagas. Al medio ambiente también es mucho más beneficioso porque podemos usar de manera más racional la tierra, el agua y los nutrientes, ¿verdad? Vamos a usar menos cantidad de agua y nutrientes porque vamos a perder menos de estos alimentos y disminuye el uso de los fertilizantes y plaguicidas, por lo mismo que estos alimentos de por sí ya son resistentes a estas situaciones. Y por último, pues como ustedes sabrán, es una manipulación genética. De todas formas, en algunas personas que son susceptibles, que habíamos visto, puede causar cierto tipo de alergias, ¿verdad? Ya que tiene proteínas que son nuevas, ¿verdad? Son creadas, por así decirlo, y podrían actuar como toxinas o como un alérgeno. También pueden aparecer genes resistentes. También eso es importante, por ejemplo, para los antibióticos, ¿verdad? Podemos reducir la capacidad reproductiva también y los cultivos implican alto uso de productos tóxicos en la agricultura, ¿verdad? Pero bueno, sobre todo lo más importante es que podrían causar cierto tipo de alergias y la resistencia a los antibióticos, eso vendría a ser lo más importante en cuanto a los riesgos.
y para tener conocimiento todos que todos estos alimentos transgénicos están dentro de la legislación. Hay una internacional y una nacional, por lo tanto, no es algo que se puede hacer de forma libre, ¿verdad? A nivel internacional tenemos un convenio eh, que lo que busca es sobre todo proteger al consumidor, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos tenemos diversos protocolos, pero en realidad lo que más nos importa es que todos los alimentos transgénicos tienen que estar rotulados, o sea, todas las personas que los consuman deben saber que están consumiendo un alimento transgénico. Es principalmente por lo que se hace esta legislación, y como dicen a nivel nacional, tenemos una ley de prevención de riesgos asociados al uso de estos alimentos. Entonces, va a identificar cuáles son los organismos en los cuales nos vendrían a proteger o los que buscan que estas leyes se cumplan, ¿verdad? Tenemos al Instituto Nacional de Innovación Agraria, al Viceministro de Pesquería del Ministerio de la Producción y Dirección General de Salud Ambiental, que es la DIGES. Luego tenemos una ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional. Por lo tanto, como les digo, no es que se puede ingresar, todos esos alimentos están bien regulados. Y tenemos otro que nos dicen que hay ciertos organismos vivos que están excluidos de esta ley, etc. Y como les digo, el último nos dice que hay un código de protección y defensa del consumidor. Por lo tanto, todos esos alimentos deben estar bien rotulados y todos deben saber lo que están consumiendo. Entonces, esa es la clase de hoy. Es bastante cortita, así que solamente recordar los ejemplos que les dije. Sobre el mejoramiento natural, recuerden, tenemos al repollo salvaje o a la col silvestre. Tenemos dentro del mejoramiento por cruzamiento a la fresa y al trigo. Y algunas de las formas en las que se pueden producir estos alimentos tenemos la electroporación, microinyección, ¿verdad? La biobalística. También se hace uso de agrobacterias, que son bacterias donde se les inserta justamente estos genes que queremos modificar. Y, y aparte de ello, recordar los beneficios y los riesgos. Más de eso, no creo, dudo que les pregunten algo de legislación, cosas muy rebuscadas. ¿Ya, chicos? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Paola, hola. Disculpa, ¿cuál sería la diferencia entre el mejoramiento por selección natural y el cruzamiento? Ya, justamente el mejoramiento por selección natural, casi el ser humano no interviene. No sé si recuerdan la teoría de la selección natural, me parece que es de Darwin, me parece, no estoy muy segura. Pero lo que trata de buscar esta selección natural es conservar las propiedades de los alimentos o del animal, ¿verdad? Como ahí hemos visto, no solamente son alimentos, sino vegetales, animales o microorganismos, ¿verdad? Busca encontrar estas características del alimento que lo permitan sobrevivir más, ¿verdad? O que lo mejoren, o sea, con el tiempo van mejorando casi naturalmente. O sea, puede ser que el ser humano intervenga en las últimas fases o haga una pequeña modificación, pero no es algo, por así decirlo, como una manipulación genética por sí misma. En cambio, el mejoramiento por cruzamiento sí es algo que se hace en, obviamente, un ambiente como un centro de investigación, ¿verdad? En el cual literalmente sacas genes y los insertas en otros, en los cromosomas, ¿verdad? A nivel genético. Entonces, el mejoramiento por cruzamiento es que estás agarrando dos especies y las estás prácticamente como fusionando o agarrando las cositas que más te importan de la más bonita, por así decirlo, y pasárselo a otra. En cambio, la selección natural es es un mismo producto o un mismo alimento o animal que simplemente va mejorando, ¿ya? Pero no le estás como que no le estás cruzando con otro. No sé si quedó claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, sí, sí quedó claro. Y en eso de la selección natural, entonces, ¿empezó con la col silvestre, por ejemplo, Ujú, o fue claro, repollo? es un ejemplo. Es la col silvestre, es la que dio origen, como ahí podemos ver, em, ahí se coligrábano, repollo, a la brusela, a la coliflor. Y la coliflor dio al brócoli. Entonces, es como una evolución de una misma planta. Es como diversos productos, pero el origen es el mismo.
En cambio, en la otra que habíamos visto, ¿verdad? Es un trío diferente, es otra especie. Es como cruzar, no sé, un Shih Tzu con un pequinés. Es algo así, es un cruzamiento, ¿verdad? En cambio, acá en la col no estás cruzando nada, solamente estás mejorando el mismo alimento. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, esta es la última clase. Si no hubieran más preguntas, eso es todo. Desearles lo mejor para el examen. Voy a ver si encuentro preguntas pasadas y se las mando por el grupo. Igual si tuvieran alguna duda me escriben antes de su examen y espero que les vaya muy bien. Espero que les haya gustado bastante el curso y que, bueno, tengan un bonito fin de clases. Ya no falta nada para que acaben. Y bueno, darle muchos ánimos, que todo les vaya muy bien en toda la carrera y espero encontrarlos de repente más adelante, chicos. Bueno, eso es todo, chicos. Cuídense mucho y nada, saben que conmigo cuentan para lo que ustedes deseen. Me pueden escribir siempre que necesiten algo. Venga, chicos, cuídense mucho. Bye. Gracias, Paula. Gracias, Pablo.